Hablemos de un tema que al principio se perdía un poco dentro del contenido que se genera dentro de los medios cubanoamericanos, pero que ha comenzado a llamar la atención. Se trata de la intención de acusar al gobierno cubano de realizar acciones para influir en las próximas elecciones de los Estados Unidos. El pasado 14 de junio, el Nuevo Herald publicó un artículo con el titular "Cuba intentará influir en elecciones de 2024 en Florida, advierte inteligencia de los Estados Unidos". El periódico dice que desde la isla se estarían desplegando campañas específicas para afectar las contiendas estatales y locales en la Florida, citando a funcionarios de la oficina del director de Inteligencia Nacional de la CIA. Supuestamente se trataría de una operación cubana utilizando cientos de cuentas falsas en redes sociales para difundir contenido negativo sobre candidatos que son hostiles al gobierno cubano. La reacción pública de Cuba ocurrió el 20 de junio, cuando la subdirectora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Giovanna Tablada, publicó un post acusando de que se trataba de un oscuro informe de inteligencia que fraudulentamente alega que Cuba tiene intenciones de injerencia en las elecciones de Estados Unidos sin prueba alguna, y lo presentó como similar a la invención de los ataques sónicos de 2017. Hasta ese momento, las redes de la Cancillería no habían emitido comunicación oficial alguna luego de la publicación. La manera en que está escrito el artículo del Nuevo Herald pondría en alerta a cualquier lector avesado, pues aunque se dice que se está citando a funcionarios de la CIA, no aparece mención alguna a un informe público ni a un vocero de la Agencia Central de Inteligencia. Tampoco se especifica cuándo ni dónde se realizaron las declaraciones. No se ofrecen evidencias y todo consiste en menciones a la etérea comunidad de inteligencia sin más información. El artículo fue escrito por dos periodistas, Michelle Wilner, estadounidense, quien fue jefe de la corresponsalía del diario israelí Jerusalem Post en Washington. En marzo de 2014, el gobierno de Arabia Saudita le negó a Wilner la entrada al país para cubrir la visita del entonces presidente Barack Obama. El episodio generó una nota de protesta de la Casa Blanca, del Departamento de Estado hacia el gobierno saudí, pero lo cierto es que Wilner no pudo entrar en Arabia Saudita. Wilner también trabaja para McClatchy Media Network, una agencia de prensa especializada en cobertura de temas gubernamentales, y ha escrito con frecuencia artículos relacionados con la CIA en varios medios en los que ha trabajado. La coautora fue Nora Gámez Torres, de origen cubano, quien escribió una buena parte de los artículos aparecidos en el Nuevo Herald sobre los ataques sónicos, como también sobre la supuesta base de espionaje china en Cuba. La inclusión de Cuba en titulares sobre supuestas acciones para influir en procesos electorales de Estados Unidos no empezó ahora, se remonta a diciembre de 2023, cuando algunos medios como CNN mencionaron a la isla junto a Rusia, China e Irán por una supuesta injerencia en elecciones de medio término en 2022, pero tampoco se presentaron elementos concretos de que esto fuera realidad. En ese momento, el Nuevo Herald publicó un artículo especulativo reclamando que se tomara en serio que Cuba era una amenaza para las elecciones de la Florida. Sí, entre los que sustentaban la alerta estaban los legisladores María Elvira Salazar, Marco Rubio y Carlos Jiménez. Rubio declaró que se debía utilizar estas acusaciones para expulsar a los diplomáticos cubanos de Estados Unidos. Aunque el artículo en 2023 aparece sin firma, las declaraciones de Rubio fueron emitidas a través de McClatchy, la agencia para la que trabaja Michael Wilner, el mismo periodista que vuelve a sacar el tema 6 meses después. En cambio, otros medios como AP, en un despacho emitido sobre la audiencia del Senado acerca de las amenazas externas al proceso electoral con el posible uso de inteligencia artificial, no menciona para nada a Cuba. A todas estas, el oscuro informe del que se habla parece ser un memorándum desclasificado de solo una página emitido el 8 de diciembre de 2023 por el Consejo Nacional de Inteligencia sobre la supuesta amenaza de Cuba al proceso electoral de 2022. Con más especulación que de algo concreto, el artículo del Nuevo Herald es una copia textual palabra por palabra. Sin embargo, el informe anual de amenazas de la Oficina Nacional de Inteligencia, un documento mucho más serio, abarcador, publicado en enero de este año, no menciona en ningún momento a Cuba como una amenaza. En mayo del presente año, como parte de un grupo de acciones preparatorias en vistas a las elecciones, Marco Rubio, quien funge como vicejefe del Comité de Inteligencia del Senado, interrogó en una audiencia a Avril Haines, esta es la directora nacional de inteligencia, sobre las amenazas al proceso electoral, y realizó algunas preguntas sobre Rusia y China. Sin embargo, de Cuba no se hizo mención. Y llama la atención que un furibundo atacante al gobierno cubano como Marco Rubio, que pocos meses atrás estaba declarando que se debía utilizar la supuesta injerencia de Cuba para expulsar a sus diplomáticos, dejó pasar una oportunidad de preguntar públicamente por las supuestas acciones cubanas de injerencia a la jefa de inteligencia de los Estados Unidos. ¿Por qué no mencionaron el nombre de Cuba? ¿Sería que hacerlo produciría una respuesta negativa o cuando menos dudosa? Esto hace cuestionarse si Marco Rubio y otros políticos cubanoamericanos junto al Nuevo Herald no prefieren seguir manteniendo la especulación sobre la injerencia cubana y hacer crecer el tema en el ambiente en vez de aclarar debidamente el asunto. Para cerrar esta historia, se puede comentar que en marzo de 2021 la investigación realizada por un conjunto de las agencias de contrainteligencia de Estados Unidos, incluyendo el FBI, sobre posibles acciones extranjeras durante las elecciones de 2020 indican que no existe evidencia de que estas realmente hayan ocurrido.
Una segunda investigación de la Oficina del Fiscal General y la poderosa Agencia de Seguridad de la Patria, que para nada se pueden considerar amigas del gobierno cubano, declararon textualmente que, a pesar de las afirmaciones de que uno o más gobiernos extranjeros, incluida Venezuela, Cuba o China, poseían, dirigían o controlaban la infraestructura electoral utilizada en las elecciones federales del 2020, esas acusaciones no eran simplemente creíbles. Resultados que contradicen a los políticos cubanoamericanos y a los periodistas del Nuevo Herald. Falta bastante para las elecciones de noviembre. Hasta entonces parecen venir meses bastante entretenidos, así que nos vamos a seguir viendo.